desde el verso 6 en adelante, y me gustaría que abran sus Biblias. Y que tengan ese pasaje, aunque vamos a leer algunos cuantos más, pero que tengan ese pasaje en la mano. Es uno de los pasajes centrales de las Sagradas Escrituras, donde Pablo, a través de la revelación que recibió del Señor, explica la razón del por qué estamos aquí hoy y la razón por qué vamos a ir al cielo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿te vas a ir al cielo? Si mueres hoy, decía Evangelismo Explosivo, ¿te vas al cielo? ¿Estás seguro que te vas al cielo? Pero hoy vamos a tocar, aparte de irnos al cielo, el poder y la autoridad del creyente, cómo lo recibe, cómo logra ese poder y esa autoridad. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Yo no sé si se le envió a los niños a sus clases. Los niños pueden pasar a sus clases en este momento. Muy bien. Empezamos. Colosenses 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo, ¿verdad? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Repito, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Es palabra del Señor. Qué tremendo la profundidad que tiene este versículo y la sencillez con que Pablo explica lo que sucede cuando uno viene a recibir a Jesús como su Rey y como su Señor. En este pasaje vemos el favor de Dios hacia la humanidad para remediar la mayor torpeza que ha cometido Adán en el huerto de Edén, y por ende todos nosotros, como somos parientes de Adán, también llevamos esa ignominia sobre nuestros hombros. Pero vamos a analizar esto desde el comienzo, ¿no? En Génesis 1, 26 y 28, no lo busquen, pero sí pueden apuntar los que trajeron sus lápices y sus cuadernos de apuntes o papeles. Génesis 1, 26 y el 28, vemos lo que acontece en el comienzo. Y dice:
entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree. Pueden subrayar esa palabra. No solamente el hombre fue hecho a imagen y a semejanza, sino le dio ya una categoría, una autoridad. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree, y señoree. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, y vuelve a enfatizar lo que le dio y dice, sojuzgadla y señoread. Sojuzgadla es una palabra un poco rara para nosotros. Quiso decir el Señor, juzguen, ustedes son el juez de la tierra. Ustedes pueden decir blanco, negro, hagan, porque ustedes son los jueces de la tierra. Y señoreen, ¿qué quiere decir eso? Es de ustedes. Ustedes son los dueños de la tierra, de toda la tierra que yo he creado. Ustedes son los dueños. El ser humano ahí recibió autoridad. Y el hombre fue hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios, con muchísimas cualidades de Dios. Fue creado bajo autoridad. Dios, el creador de todo el universo, creó también la tierra, plantó un huerto, le puso a Adán, y sobre esa tierra y sobre ese huerto y sobre todo lo que se movía, dice, sobre la faz de la tierra, animales, plantas, puso un rey, puso un encargado con autoridad, y ese fue Adán. Adán fue creado bajo la autoridad para que ejerza autoridad, para que señoree, domine y juzgue. El hombre fue creado en la tierra. Fue creado sin miedos, fue creado sin temores, sin vergüenzas, sin complejos, sin opresiones. Fue creado un gigante espiritual. Imagínese un gigante espiritual. Decirle al que está a tu lado, tu antepasado era un gigante espiritual y tenía más poder que He-Man, Superman, ¿cómo se llaman los héroes de ahora? MacGyver. Bueno, eso es un poquito muy del viejazo, Pedro. ¿Verdad? Capitán América y todo lo demás, ¿no? Sí. Un gran poder. Le fue dado voluntad, la facultad del libre albedrío. Él por su voluntad decidía, tomaba decisiones. Le dotó de una inteligencia y un conocimiento maravilloso. Pero ¿qué pasó? La caída tuvo sus efectos. Al crear Dios al hombre, le entregó la tierra, los animales, la fauna, la flora. Le entregó la autoridad y poder a su vida para ejercer dominio, para ejercer autoridad. Estaba Dios, luego estaba Adán, y en esa línea estaba, debajo de ellos estaban todo lo creado. Y eso lo ratifica, mejor, lo rectifica, no, ¿cómo es? Bueno, lo asegura el Salmo 8, donde dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho como un Dios. Wow. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Le ha hecho como un Dios. Y lo coronaste de gloria, de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Qué increíble. Si nosotros nos remontamos a la creación, la Biblia dice que el ser humano es la mejor creación de Dios. Dios, cuando creó al ser humano, dice, y vio Dios que era sobremanera bueno. Todo lo que creó era bueno.
Pero ahí en el relato del Génesis dice, y creó al hombre, y dice, y vio Dios que era sobremanera bueno, que hasta él se alegró de su creación. Parte de esa creación hoy todavía somos. Y nos maravillamos de cómo funciona el hombre. Esas conexiones, interconexiones del cerebro, las reacciones, el ojo para mirar, el oído para escuchar los sonidos, la boca para expresar sentimientos. Qué increíble es el hombre. La caída generó en el ser humano, la caída, cuando decimos el hombre desobedeció. El hombre no fue fiel a su Dios, a su creador. En Génesis 3, 7 al 10 dice que ni bien cayeron, cuando aparece Dios, se escondieron, tuvieron culpa. Antes que aparecía Dios, se miraron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Había algo que desapareció de ellos. Anteriormente ellos estaban vestidos. Los teólogos dicen que posiblemente Adán y Eva estaban vestidos de una gloria especial, que no se veía su desnudez. Pero ni bien cayeron, eso desapareció y se dieron cuenta de su desnudez y tuvieron vergüenza y se hicieron vestidos de hojas para tapar su desnudez. Les apareció la vergüenza, les apareció la culpa, les apareció el temor. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Desde ahí el ser humano es esclavo de la vergüenza, del miedo y del temor. Y desde allí comenzó la debacle del hombre. El proceso de ser el más bello y la mayor creación de Dios, con perfección, con autoridad, con poder, a pasar un ser malicioso, temeroso, degenerado, imperfecto, herido con sentimientos de culpa, de vergüenza, de temor, sin autoridad, sin poder. Desde ese momento el hombre vivió esclavo. Desde ese momento vivió preso, encadenado, esclavo del odio, del rencor, del temor, de impurezas, de tristezas, de vicios, de resentimientos, atados por el alcohol, los vicios, el pecado, esclavo de sus debilidades, esclavos de sus debilidades. Hoy podemos mirarnos a nosotros mismos y nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido realmente por causa de la caída. Y muchos, o mejor dicho, todos los que están fuera del reino de los cielos, fuera del camino del Señor, siguen estando esclavos. Siguen estando esclavos. ¿Qué pasó en la caída? ¿Qué pasó en la caída? Voy a pedir que venga un voluntario, por favor. Dos voluntarios que tengan fuerza, vigor y que aguanten toda la prédica. Muy bien, ahí vienen dos baretechos. Acá me va a costar elegir. Cuidado, no se resbalen, está un poquito, ¿no? Bueno, ¿cuántos votan por Luigi para que sea Adán? Levanten la mano. ¿Le parece Adán? Qué pocos, dos. No está Eva por acá. ¿Cuántos votan por Nelson que sea Adán? No tienen ningún fan acá. Bueno, entonces a democracia. Vos vas a ser Dios y él va a ser Adán. ¿Qué pasó en la creación? Dios, siendo el creador y Señor de todo el universo,
Dios, Rey de reyes, Señor de señores, creador de todo el universo, dueño de cada cosa que existe en el universo, ese Dios le concedió a Adán la autoridad sobre la tierra. Él es el Señor del universo y sigue siendo el Señor del universo y sigue siendo el dueño de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él es. Pero Él, al crearle al hombre, le dio la autoridad. No tenés que moverte mucho porque parece que le dio un reinito ¿no? Le dio la autoridad. Ese Dios creador le dio la autoridad. Adán fue el gobernante, el príncipe que tenía poder de la tierra y de su vida. Era el gobernador de la tierra. Adán no fue gobernador ni del sol, ni de Marte, ni de Júpiter, de la tierra. Dios ahí le puso como gobernador. En otro momento vamos a hablar qué pasó con la tierra antes de este suceso. Pero Adán, al rebelarse contra Dios, perdió todo derecho, todo poder, toda autoridad, todo dominio, y se lo entregó a Satanás. ¿Quién se ofrece para ser Satanás? A ver, Adrián, no tiene nada que ver, Él es el hombre más santo, más puro. Por poco Romina le dice ángel de mi vida, ¿no? Satanás, ¿qué pasó? Adán lo que hizo es, cuando pecó y desobedeció a Dios, lo que hizo fue entregarle la autoridad a Satanás. Satanás hasta ese momento no tenía ni una pizca de autoridad. Satanás fue echado del cielo, fue expulsado del cielo. Y dice Jesús: yo he visto a Satanás descender como una bola de fuego sobre la tierra. Y eso tuvo su efecto terrenal también. Los geólogos dicen que en la tierra hubo un gran cataclismo. Algunos dicen un gran meteorito cayó sobre la tierra. Y luego que sucedió eso, Dios recrea la tierra, creó otra vez la tierra, volvió a acomodarla. Y ahí le planta a Adán. Y Adán, siendo rey y señor, peca contra Dios y entrega, al pecar, le entrega el poder a Satanás. Eso es lo que sucedió. Por eso hoy Satanás es el príncipe de este mundo. Adán mismo se sometió, saliendo de debajo de la autoridad de Dios, perdió todos sus privilegios, perdió toda la autoridad que le fue transferida por Dios, lo ha perdido y se lo ha entregado a Satanás. La Biblia, Jesús mismo dice: he aquí viene el príncipe de este mundo, él no tiene nada que ver conmigo. Lo que pasa es que cuando Dios le envió a su Hijo Jesús y Jesús se hizo hombre, Él venía en ese estuche humano, y Satanás dice: hola, Jesús se hizo hombre, así que voy a tentarlo para echarlo
también a él. Porque si lo pude echar a Adán, no me va a costar, y a muchos, a través de miles de años, a todos los hombres, no me va a costar echarle a este que se hizo hombre. Y ahí que Satanás le tienta, Jesús triunfó en las tentaciones. Hoy Dios ya no dirige el destino de la humanidad y del mundo. Este es un tema muy interesante que en algún momento dado tenemos que tratarlo. Uno dice, ¿dónde está Dios? Hay tanta hambre en el mundo, hay tanto conflicto en el mundo, hay esto, hay lo otro. ¿Dónde está Dios? Dios está relegado. Dios transfirió una autoridad, esta autoridad le falló y le entregó al archienemigo de Dios, y hoy domina Satanás. Nosotros le reconocemos a Dios y a Jesús como Rey y Señor, porque ya no somos de este mundo. ¿Están hilando todo lo que estoy diciendo? Amén. ¿Están hilando? Vayan colocando las piezas. Yo no soy de este mundo. Preguntarle al que está a tu lado, ¿vos sos de este mundo? Si sos de este mundo, te vas a tirar al arroyo de esta corriente del enemigo. Yo ya no soy de este mundo. Por eso las reacciones ante las situaciones que ocurren en el mundo son totalmente diferentes a las reacciones de aquel que está en el mundo y que vive como el mundo, bajo el príncipe de este mundo. Hoy en día la raza humana emplea la misma estrategia entreguista que tuvo Adán. Se entregan a todo, se entregan, no ejercen la autoridad. Y eso ya es por demás decir, porque lo conocemos y sabemos. Hay millones que son esclavos y viven como esclavos. Y la pena es que hay muchos cristianos que siguen viviendo como esclavos. Y tenemos que hacer algo. Por eso estamos hablando de una guerra. Se estableció desde ese momento el enemigo de Dios, Satanás, entró en guerra contra Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, arregló todo esto. Amén. Decirle al que está a tu lado, tenemos una salida. Tenemos una salida. Es más, todo el mundo puede tener esa salida. El ladrón viene solamente para hurtar, matar y destruir. Y ahí quiero, amados cristianos, prevenirles y decirles, no se dejen robar por Satanás. Decirle al que está a tu lado, no te dejes robar por Satanás. Te roba el gozo, la infelicidad, la felicidad, te roba tus pensamientos, te roba tu alegría, te roba tus logros, te roba todo. Es un ladrón, es un ladrón. Y podemos decirlo rápidamente que por su causa están las guerras, las rebeliones, la enfermedad, la perversión, incluso la inestabilidad de la naturaleza. Todo lo que pasa con la naturaleza es por causa de Adán. Búsquelo en la Biblia, le voy a dar la cita enseguida. Por causa de Adán, por causa del pecado. Por eso dice Pablo en algún otro momento, la naturaleza misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es cuando Dios viene a recoger a sus hijos y los lleva con él. ¡Wow! Gloria a Dios. No es todavía la segunda venida
Ese es el rapto. Esa es la venida del Señor en los cielos a alzar a su iglesia. Todos fuimos esclavos de Satanás por nacimiento. Hubo una advertencia. Parte de eso ustedes tienen en su papel ahí, en ese decreto, en esa sentencia. El hombre y la tierra recibió la advertencia de la muerte, que quiere decir separación de Dios. Cuando Dios le dio la autoridad a Adán, Él le dijo: mira, vos vas a señorear sobre todo, todo. Vas a hacer lo que querés, vas a comer lo que querés, ¿no? Pero no vas a hacer esto. Le dio una condición. Te doy autoridad, pero eso es mío. No toques eso. Y justo eso se fue a tocar a Adán. Justo eso. Y dice, cuando Dios establece, dice: no toques eso, porque si tocas eso, ciertamente, Adán, vas a morir. Te voy a separar de mí. Muerte es separación. No vas a tener más la autoridad. Te voy a sacar la autoridad por desobediencia, por rebelión, por orgullo. Porque te creíste capaz de que si yo te doy autoridad, vas a hacer todo lo que vos querés, vas a hacer todo lo que vos querés, pero esto no vas a tocar. Advertencia: de todo árbol podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Y viendo y considerando lo que pasó en Génesis 3, 16 y 19, Dios viene junto a Adán y le dice: maldita será la tierra por tu causa. Ese es el pasaje. Anótenlo, búsquenlo. Maldita será la tierra por tu causa. Wow. Y ahí establece ciertas cosas. No vas a ir y vas a encontrar los árboles que crecen fácilmente y vas a simplemente recoger. No, te va a costar sangre, sudor y lágrimas. De la tierra van a crecer espinas que vos no plantaste. Te va a costar. Tu mujer va a parir con dolores. Tu mujer va a tener que someterte a ti. No van a ser iguales. No va a haber una igualdad. No, por causa del pecado ella va a tener que servirte. Va a ser esclava tuya. La maldición fue: maldita será la tierra por tu causa, hasta que vuelvas a la tierra. O sea, hasta que mueras. Porque de ella fuiste tomado, y del polvo eres, y al polvo volverás. Qué nefasto todo esto. Algunos pensarán: ¿por qué el pastor nos invitó a venir al culto hoy para darnos estas tan malas noticias? Porque detrás de las malas noticias hay buenas noticias. Decirle al que está a tu lado: no te preocupes, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo interviene Dios en la historia? A través de la redención. Qué hermosa historia. Lo hemos leído. Dios establece la recuperación de lo que perdió Adán. Y lo pone en el escenario histórico a su propio hijo. ¿Quién quiere ser Jesús? A ver, venga, que por lo menos en una predicación, ¿quién quiere ser Jesús? Axel, vení, vos que tenés. Bueno, vení, hermano, vos ya. Hoy te bautizaste. La meta tuya es ser como Jesús, pero hoy vas a ser Jesús, sí. Jesús lo introduce en la historia a Jesús.
Jesús en ese momento formaba parte de la Trinidad y al ser uno con el Padre era dueño de todo. Pero Filipenses lo relata, Filipenses capítulo 2 relata, dice, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Filipenses, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, de Adán, de hombre. Y estando en la condición de hombre, fue muerto. Fue muerto en muerte de cruz. Yo voy a leer 4 pasajes. No lo lean ustedes, pero sí pueden anotarlos. Romanos 5, verso 12. Romanos 5, 12. Todos estos pasajes están en Romanos y están en el capítulo 5 de Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó y a través de Adán, descendiente tras descendiente, y nos llega a nosotros y le va a llegar a todos nuestros descendientes, está en el ADN espiritual que existe, está el pecado. Adán le transmitió a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y así sucesivamente el pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Queridos hermanos, antes de conocer al Señor y antes de conocer esta revelación tan grande, éramos malditos. El mismo Dios nos maldijo, porque actos de desobediencia, de rebelión y de orgullo es pagado con maldición. Y si nosotros los cristianos no aprovechamos la gracia de Dios, la intervención de Dios a través de Jesús en la historia, seguiremos con esa maldición. Porque el encuentro y la relación con Dios no es simplemente una religión o algo que me interesa o es filosofía. Aquí ocurre algo. Y por eso es cuestión de que nos pongamos bien en relación con Dios. 5:12 acabo de leer. 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, por la transgresión de Adán, murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesús. Amén. Qué tremendo. Dios se interpone en esta situación y dice, no puede ser. No puede ser. Voy a mandar a mi hijo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito y le dio para que él abriera la puerta para destruir la maldición. Verso 17, 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aleluya. Si por causa de este buey corneta, no lo digo por vos, ¿verdad? Adán, si por causa de este tengo que llevar la maldición del pecado, de no estar cerca de Dios,
por la bendición y obediencia de este hombre, yo voy a recuperar esa autoridad que tenía y voy a volver a ser lo que era antes. Amén. Aleluya. Sigo un poco más, verso 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Amén. Decir al que está a tu lado, con ironía, con gracia, pero con gozo: yo soy justo, porque la sangre de Cristo me ha justificado. Yo creo en la obra de Jesús. Yo creo que este ser maravilloso, Jesús, me ha dado la oportunidad de entrar en su gracia. Y ya vamos a ver qué sucede ahí en cuanto a la justicia de Dios. El Hijo de Dios bajó a esta tierra, se despojó de su deidad, se hizo hombre, cargó en él la culpa, la vergüenza, las transgresiones, los pecados, y se hizo él merecedor de la muerte. Murió por nuestros pecados, por las rebeliones de las generaciones del pasado, de su presente y de su futuro. Nos alcanzó a todos. Eso satisfizo los requerimientos legales de Dios. El alma que pecare, sentencia. El alma que pecare, sentencia, acusación, maldición. El alma que pecare, esa morirá. Dios no puede desdecirse. Dios no puede pasar por alto su palabra. Por eso existe el infierno. Porque está previsto que muchos no van a aceptar esta salvación tan grande. Y les digo a todos los que no quieren, a los que están aquí, los que me están viendo por el Facebook: si no arreglas tu situación legal con el Señor, te espera el infierno. Y si estando en Cristo retrocede mi alma a la desobediencia, al orgullo, me espera el infierno. Jesús, dice la palabra, bajó a los infiernos para recuperar el dominio, el poder y la autoridad. Cuando Él muere en la cruz, dice: bajó al que tenía y le buscó al que tenía el imperio de la muerte, el que tenía la autoridad sobre nuestras almas, porque por descendiente de Adán, yo era digno de esa maldición y no podía salir de él. Yo solo no puedo salir, yo solo no puedo hacer nada para salirme de esa maldición. Yo necesito que alguien venga a romper con esa maldición. Y ese alguien fue Jesús, que a través de su muerte recupera, dice, las llaves del infierno, las llaves de la muerte, la autoridad que Satanás tenía sobre nuestras almas. Satanás tenía autoridad sobre nuestras almas porque por descendencia estábamos sujetos a él. Y ese Jesús hizo lo que tenía que hacer y anuló, dice, la autoridad de Satanás sobre el que cree en Jesús. Otro gran tema que tenemos que tratar en algún momento, sobre el que cree en Jesús.
La autoridad de Satanás no tiene absolutamente poder. Por eso el Señor dice: cuando ustedes se entregan, se bautizan y luego reciben el Espíritu Santo, ¿qué recibe el creyente? ¿Qué recibe? Recibe poder. Poder no es estar temblando, poder no es sacudirse. Esos son manifestaciones externas de lo que produce un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. El poder real que recibimos cuando recibimos al Señor, cuando nos liberamos de la esclavitud de Satanás y cuando empezamos la vida cristiana bautizándonos y empezamos el proceso de transformación, el poder que recibimos es el poder para no vivir más sujetos a Satanás. Él anuló la autoridad de Satanás. ¿Qué autoridad tiene hoy Satanás? Antes del sacrificio de Jesús, Satanás tenía toda autoridad sobre la raza humana. ¿Recuerdan? Antes no tenía autoridad. Adán le pasa la autoridad al pecar. Y cuando aparece Jesús, Él sigue teniendo la autoridad. Y Él necesitaba romper con esa autoridad que había de Satanás sobre el ser humano. Él era el dueño, el príncipe. Tenía toda potestad, tiempo pasado. Pero dice la Biblia en el pasaje que ustedes tienen abiertos, Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben? Eso hizo Jesús. Fue al mundo, al inframundo espiritual. Y lo que hizo fue humillarles a todos. Me imagino, me hago una película en mi mente, ¿no? Pablo lo reveló y lo hablamos en otros domingos. Dijo: no tenemos lucha sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Sobre todo eso tenemos lucha. ¿Por qué tenemos lucha? Porque viene este ser humano Jesús. Ser humano Jesús. Jesús hecho carne. Jesús se encarnó. Eso se llama encarnación de Jesús. Encarnación. Se encarnó. Se hizo hombre, se hizo carne. Y murió en la cruz. Y estando muerto en la cruz, dice, Él baja y los humilla públicamente a los demás, diciéndole, como se dice vulgarmente, te apuesto a que resucito. Te apuesto a que no vas a tener más autoridad para todos los que creen en mí. Te apuesto que todo lo que tú haces para destruir a la humanidad va a ser parado, va a ser atajado por mi poder que yo voy a tener sobre ustedes en la cruz del Calvario. Aleluya. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la palabra. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La autoridad que hoy posee el enemigo es solamente para aquellos que están en el reino de las tinieblas. Sobre mí ni sobre ti. Si estás en el reino de Dios, Él ya no tiene autoridad. No tenés por qué someterte más a Él. Amén. ¿Qué pasó? Hay muchos cristianos que siguen
dejándole que Él les gobierne. Siguen que el temor les gobierne, que la vergüenza les gobierne, que la culpa les gobierne, que las situaciones son esclavos de eso. Pero es hora que vos y yo declaremos que en Jesús, bajo Jesús y bajo el señorío de Cristo, hoy podemos tener la autoridad. El hombre hoy puede ser libre y recuperar su poder y autoridad. Podés elegir ser esclavo o ser libre. Jesús, cuando estuvo aquí sobre la tierra y antes de enviar a sus discípulos, Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ese mismo Jesús otorgó esa libertad, esa autoridad a sus hijos aquí en el mundo, siendo hombre. En Colosenses 2, 13 y 14, voy a pedir que los que me están ayudando se acerquen por favor a los costados aquí. Dice: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente, pero ahora Dios les ha dado vida, poder, autoridad, libertad, juntamente con Cristo. Estaban muertos, pero dice: Dios les ha dado libertad, vida, juntamente con Cristo. Dios canceló la deuda y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Anuló todo vestigio de autoridad que estaba en contra nuestra, clavándola en la cruz. Aleluya. ¿Qué dice ese papel que les entregué? Ese papel es la notificación judicial de tu vida. Ahí está la advertencia, ahí está la acusación, ahí está la causa por el cual estás acusado y está la sentencia. Vos y yo merecíamos la muerte. Están los hermanos Ángel. Vos y yo merecíamos la muerte. Esa era la sentencia. La sentencia es amóntema. Por eso hay gozo y hay alegría cuando cantamos. Yo no puedo cantar, adorar al Señor y tener una vida de gozo y de alegría diciendo: gracias Señor porque me salvaste de la muerte eterna, ¿verdad? No puedo estar adorando al Señor con las manos cruzadas y la cara así, parece que bueno, me callo para no decir tonterías. Un preso que está en la cárcel y que tiene la sentencia de la silla eléctrica o la horca o el fusilamiento, si viene alguien y le dice: ya no vas a tener más la muerte, te libraste de la muerte, de la sentencia de muerte, no va a decir: muchas gracias. ¿Qué va a hacer? Va a gritar. Desesperadamente va a gritar: libre. ¿Qué pasó? Dice: canceló la deuda, canceló la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Se menciona que anteriormente, hoy seguramente que está ya todo en una ficha o en la informática,
los acusados y los sentenciados escribían, los que tenían que sentenciarlo, escribían su sentencia en la puerta de la cárcel. Así que uno iba a visitar la cárcel y estaba ahí ¿cómo se le dice? Lo que hay en la comisaría. El calabozo, ¿verdad? Alberto Maldonado, a ver qué dice. Pecó, desobedeció, orgulloso. Sentencia la muerte. Y acá dice la fecha. Pobre tipo. Se va al otro y dice: Adrián, sentencia la muerte. Esa figura tomó Pablo. Había un decreto, había una sentencia. Igual que hoy, ¿no es cierto, doctor? Hay una sentencia. Y esa sentencia se tiene que ejecutar. Y entonces, lo que sucede es que Jesús viene y cancela la sentencia. Pero no lo cancela como sabemos que hacen los políticos y los que tienen gran mando, mirando, a ver, Pedro, ¿qué sentencia tenés? Y a mí me sentencia, bueno, trae tu sentencia y rompe. No, porque Dios es un Dios justo. Dios sí o sí te tiene que hacer pagar por tu pecado. Dios sí o sí, Él es justo. Su trono dice que está asentado sobre justicia y verdad. Y la verdad es que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado contra Dios y que Dios nos ha sentenciado. Él tiene que cumplir esa sentencia. Pero como nos ama tanto, recojan por favor lo que repartieron. Recojan lo que repartieron, por favor. ¿Qué hace Dios? Vos vas a recibir, Jesús, todo lo que ellos recogieron. Vas a recibir ahí. ¿Qué hace Dios? Dios dice: yo tengo que matarle a Ñamima, a Ñabelina, a Digna, a todos le tengo que matar, porque todos pecaron. Por cuanto todos pecados están destituidos, van a morir. Pero yo, como Dios que amo al mundo, voy a agarrarle a mi hijo, y voy a tomar el acta de cada uno de ustedes. Vengan más rápido, por favor, el tiempo pasa. No quiero que se me levanten y se vayan. Vengan, chicos, vengan. Ahí está el acta. Después le devolvemos. Ahí más, está bien. Eso representa a todos. Rubén, Ramón, vení, Ramón, dale. Eso es lo que hizo Dios. Tomó el acta. Vení. Tomó el acta de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Dale, por favor, a Jesús. Tomó el acta de cada uno de nosotros. Y como todos nosotros teníamos que morir, dice, miren lo que dice el pasaje. Vayamos al pasaje. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz. Los que morían crucificados en su cruz tenían por qué estaban muriendo crucificados. ¿Por qué estaban sufriendo esa muerte tan dolorosa?
tan ignominiosa, tan maldita. Y Dios dice, cargó en él los pecados de muchos y los clavó. A ver si puedo hacerlo. Los clavó en la cruz. A ver. Allí está. Allí está tu sentencia. Aleluya. Allí está. En la cruz. Agárrate de los dos. Mirando. Acá. Ahí está. Date vuelta. Date vuelta. Ahora lo voy a crucificar a él. ¿Por qué moriste, Jesús? Uno de los ladrones le dijo, vos, no era que vos eras el Hijo de Dios. Ni cuenta se dio que él estaba sentenciado. Llevó en él, en Jesús, los pecados de todos nosotros. Aleluya. Qué tremendo. Gracias. Qué tremendo. En ese momento y en ese instante, Satanás es totalmente derrotado y le devuelve para todos aquellos que fueron libres de esta sentencia, les devuelve la autoridad. Amén. Amén. Dice Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Recuperamos la autoridad, recuperamos la libertad, aquellos que andamos debajo de Él.